esta tarde que parece que la mayoría de la gente ya anda en ritmo de fiesta, ¿verdad? De vacaciones, de relajarse, de pasar un rato, ¿verdad? Tranquilo. Pero qué bueno que entre sus prioridades es estar aquí, ¿verdad? Qué bueno. Dios me los bendiga. En esta tarde, les traigo un pequeño pensamiento, una historia, ¿verdad? Los que me han escuchado predicar saben que a mí me gustan las historias, ¿verdad? Y la Biblia está llena de ellas. Unas más sofisticadas, otras más sencillas, para todas personas. Historias para niños, historias para grandes, historias para adultos mayores, ¿verdad? La Biblia está llena de historias importantes en nuestra vida. Y quisiera compartir con usted una pequeña historia que quizás haya leído o escuchado miles de veces. A veces escuchamos una historia o leemos una historia y la leemos como segunda naturaleza, una vez y otra vez y otra vez, y le perdimos el enfoque. O quizás viene un hermano de afuera y trae esa misma historia en un ángulo totalmente diferente, y se queda usted pensando, oye, pero si yo he escuchado esa historia 1000 veces y no le había hallado ese ángulo, esa expectativa o aquella. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Job? ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Fíjense, quizás es un libro que no lo leemos tanto. Y los que me han escuchado predicar saben que aparte de las historias, ya tengo una hermana, gracias. Sí. Predico con preguntas. Me gusta hacer preguntas. Me hago las preguntas a mí y en retorno se las comparto a usted. En inglés hay un dicho que dice, Inquiry minds need to know. Mentes inquisitivas necesitan saber, ¿verdad? Cuando usted es una persona que quiere aprender algo más de lo que le interese, ¿qué más que aprender algo de la Biblia? Entonces, si usted viene a los caminos de Dios, recibió a Cristo, le platican historias de David, de un sinfín de historias de niños, historias que lo maravillan y le dejan a usted preguntando y quiere saber más. Y como cuando nos interesa alguna materia, lo buscamos. Y hoy en este tiempo está extremadamente fácil buscar información. Si algo no lo conoce o no lo entiende, simplemente vas a Google, ¿verdad? Lo busca ahí y le da toda la información que quiere, ¿verdad? No hay razón ni motivo para que podamos decir, no sé, no he encontrado eso, o quizás no ha sido una materia que sea de información para mí. Y quisiera que si por favor, puestos en sus pies, abren su Biblia en Job, versículo 1,
capítulo 1, versículos del 1 al 3. Job 1, del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pueden sentarse. ¡Qué presentación! Fíjense, si usted pudiese poner eso en su tarjeta de negocios, en su business card, le aseguro daría una primera impresión expectativa, impresionante, ¿verdad? Que su tarjeta dijera la mitad de lo que dice ahí de Job, ¿verdad? Y que la mitad fuera cierta, ¿verdad? Porque como vendedores a veces vendemos, ¿verdad? Terrenos de frente de playa en Arizona. ¿Han oído ese dicho? ¿Sí lo han oído? Si es un buen vendedor, le va a vender beachfront property en Arizona, ¿verdad? Y la mayoría de los que no conocen Arizona y nunca han ido, saben que es imposible, ¿verdad? Pero va a haber quien se lo venda. Y si en esa tarjeta usted puede poner allí la mitad de esta presentación de Job. Y yo no sé cuántas veces ha leído usted el libro de Job. Y no, quizás no es algo que lo buscamos y vamos para atrás. Pero permítame comenzar con mis preguntas habituales. Les preguntaba que cuántos de ustedes han leído el libro de Job. Y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes han escuchado prédicas sobre la historia de Job? Es interesante cómo la historia de un hombre tan extraordinario se le haga tan poquito énfasis en las prédicas. Especialmente hoy, en nuestros días en los cuales se nos ha enseñado que hay que minimizarnos para maximizar los resultados. Fíjate lo que estoy diciendo. El tiempo de la vergüenza, del orgullo propio y decir, yo no hago eso porque me da vergüenza. Estamos en un tiempo donde usted va a casi cualquier lugar, y usaré la Tropicana como ejemplo. Pasa ahí y me encuentro a una familia entera extendiéndole la mano y usando como carnada a sus pequeñitos, ¿verdad? Minimizarnos para maximizar los resultados, causar lástima, hacer aquel evento tan grande. Me pegaron en el carro y fue un talloncito, pero ya traigo me está doliendo, pero tengo que hacerlo grande. Tengo que hacer aquel evento que me lo crean. Tengo que bajar mi orgullo. No importa que diga, no, pues ese viejote, ¿a poco le golpeó eso ahí?
Eso y más pudiera haber aguantado. Pero voy a llorar, voy a quejarme, voy a hacer el llanto tan creíble para maximizar el resultado de lo que estoy tratando de agarrar. Y vemos aquellas familias causando aquella lástima que cuando de veras hay alguien necesitado, volteamos la cara y decimos, ahí viene otro. Ya no le creemos, porque aquella persona que vimos con sus chiquitos y familia allí extendiendo la mano, luego lo miramos en las noticias que decía una familia haciendo un fraude en la Tropicana pidiendo, y después lo vimos subirse a un carro nuevo y correr evitando preguntas cuando les quisimos preguntar. Y lo miramos en las noticias y nos quedamos con la boca abierta y decimos, ¿cómo? Si parecía tan real. Los pequeñitos andaban chorreados y llorosos y los tenían bien adiestraditos a que hicieran el drama. Lo creímos, ¿verdad? Y yo no sé cómo entendió usted la historia de Job cuando la leyó. No sé cómo fue la prédica cuando le mencionaron la historia de Job. Tristemente, la mayoría de veces que escuchamos de Job, escuchamos pobrecito Job. Escuchamos el llanto, el teatro, y lo ponemos en la misma categoría de aquella familia fraudulenta que hacía un lamento, un llanto, para llamar nuestra atención. Y quisiera decirle que en esta tarde, el título de esta plática, de esta historia, es el maestro Job, o Job el maestro. Y si usted ha visto la historia de Job de muchas maneras, pero nunca se ha detenido a pensar que hay una lección allí para usted y para mí, que hay algo ahí que podemos beneficiarnos en aprender y no incluir a la historia de Job en ese grupo de llorones, en ese grupo de que está causando lástima, porque llevamos el riesgo de caer en un fracaso más. Pero espérame, ¿qué no fue este mismo Job el orgullo de Dios al cual presumió diciendo en Job 1:8, la palabra de Dios dice así: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios estaba presumiendo a Job, estaba orgulloso de Job, lo consideraba un siervo de él, perfecto. Y yo no sé cuáles son sus cualidades. ¿Qué es lo que usted tiene para presumir? Pero está difícil considerarse uno perfecto, ¿verdad? Recto. Sin defectos. Y le aseguro que en algunas cualidades que pueda yo sentir tener, perfecto no es una de ellas.
Cuando más quiero acercarme a Dios y ser ese hombre temeroso de Dios, ya cuando acuerdo, ya fallé, ya caí, ya resbalé, ya digo, ¿qué pasó si yo estoy? Mi propósito es servir a Dios. No puedo orgullecerme, enaltecerme y decir, el hermano Daniel, el perfecto. Ni de chiste. Pero Dios consideraba a Job perfecto, ¿verdad? Y si la prédica que le escuchó usted era de un pobrecito Job, quisiera en esta tarde, en esta parte primera de el maestro Job que quiero presentarle, quisiera cambiarle esa idea del pobrecito Job, lastimoso. Yo no sé cuántas veces ha leído el libro de Job, pero se lo recomiendo. Es un pequeñito libro en el centro de su Biblia con 42 capítulos, lleno de lecciones, lleno de cositas que le puede uno sacar. Y de ahí viene el título, Job, el maestro. Un libro cual la Biblia no nos dice quién fue el autor. Si a usted le gusta buscar, entender, y cuando lee algo luego dice, a ver, ¿quién no escribió eso? ¿De dónde viene aquello? Y este es uno de esos libros que la Biblia no nos dice. Solo nos dice que es un libro inspirado por Dios. No dice como varios otros que dice enfrente el autor, quién lo escribió, quién y por qué. Y muchas veces derivamos de allí la idea de, oh, este va a estar bueno porque lo escribió fulano de tal. O tiene una reputación de haber escrito ciertas maneras. Pero en el Instituto Bíblico nos enseñan que hay una gran posibilidad que lo haya escrito Salomón por todos los conceptos de sabiduría que tiene. Otros estudiosos piensan que fue Moisés por la simple razón de que el título o el principio dice Job de Uz, que era donde vivió Moisés, ¿verdad? Entonces podemos atribuírselo a Moisés, podemos atribuírselo a Salomón, podemos atribuírselo a quien sea. Pero la Biblia no nos da un relato exacto. Pero cuando usted se mete a fondo en Job, sin decidir cuando ya lo empezó a leer, que es un pobrecito Job, sin hacer decisiones premaduras y agarrar aquel miedo de servir a Dios, porque si el hombre recto y perfecto le fue así, ¿qué puedo esperar yo? Lleno de faltas, lleno de errores. Y muchas veces nos detenemos de hacer lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pensando en aquellas cosas que pueden venir. Yo personalmente he leído el libro de Job 3 veces. La primera vez, en un reto como grupo de iglesia, nos propusimos a leer la Biblia completa en un año. 3 versículos diarios, del principio, de a medias y de Mateo. Un reto maravilloso. Se alcanza a leer la Biblia en los 12 meses, completamente el Antiguo Testamento y 2 veces el Nuevo Testamento. Cálelo, se lo recomiendo. Pero no lo haga como lo hice yo.
Era un tiempo carrereado de mi vida. Tenía una constructora con 60 y tantos muchachos. Andaba corriendo a 100 por hora. Y lo hice simplemente para chequear la caja. Para ponerme la camiseta y decir, ya lo hice. Me levantaba a las carreras, leía aquellos 3 versículos, principio, mediano y al último, y correr al trabajar. Correr a hacer lo que Daniel hacía. No le tomé ni siquiera sabor. Cuando acordé, ya había terminado, pasado el año, terminado de leer la Biblia completa. De por sí tengo una mente de teflón, no se me pega nada. Leo algo y capturo conceptos. Las historias, me grabo el concepto, entiendo lo que leí. Pero si usted me dice, oye, hermano Daniel, ¿y qué dice el versículo X y capítulo tal, versículo X? ¿Y quiere usted que yo se lo recite y me lo haya aprendido, hermano? Se va a llevar la sorpresa porque Daniel Flores no hace eso. Una mente de teflón, no se me pega nada. Y habemos personas así, ¿verdad? Que les exigimos a nuestros hijos, tienes que grabarte esto y para allá, y se nos olvida que a lo mejor es igual que papá de teflón, ¿verdad? Pero les recomiendo la lectura de la Biblia y les recomiendo que le dé la importancia a lo que está haciendo. Que no sea para chequear la caja, no sea para agarrar la camiseta y decir, leí la Biblia en un año. La segunda vez me propuse a leer la Biblia un poquito más despacio. Y pasó la vida. Seguía yo ocupado. Seguía yo con mis prioridades fuera de orden. Seguía yo simplemente queriendo aparentar lo que no podía ser. Yo era un contratista, un hombre de negocios, ocupado. Nada que ver con un siervo de Dios queriendo aprender lo que la palabra de Dios tenía para mí. No tenía tiempo, no tenía la dedicación, no era prioridad en mi vida. Y otra vez me envolví en aquello y cuando menos acordé ya había leído Job otra vez. Pero no había captado absolutamente nada. Y este año se puso despacio el trabajo. Me sobraba el tiempo, como nunca antes me había pasado. Y mi esposa me dice, oye, ¿para qué te pensionaste si vas a seguir allá haciendo ruido y revolcándote? Vente ya a la casa y aplácate. No necesitas andar haciendo ese ruido y revolcado allá. Pero Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando se siente uno tan importante, irreemplazable, no hay nadie que pueda hacer lo que haces tú. Dios le enseña a uno que no es cierto, no hay tal cosa. Hay 10 que hagan lo que haces tú. Hay 10 que pueden hacer todo aquello que tú te sentías indispensable. Y aprende uno ciertas maneras diferentes. Y platicando con el Señor le dije, Señor, quiero proponerme a saborear tu palabra. No leerla a la carrera. No chequear la cajita. Leerla, escudriñarla, saborearla y entender lo que tiene ahí para mí. Olvídese lo que les traiga a ustedes.
antes de poderles traerles algo, tengo que haberlo digerido, saboreado y que signifique algo para mí. Si no significa nada para mí, ¿cómo puedo exigir que le signifique algo a usted? Es imposible. Y quizás va a encontrar cosas en esos libritos escondidos que ya había leído varias veces, que tienen un significado completamente nuevo, completamente diferente, completamente inesperado. Y después de leer Job por tercera vez, con una calma inusual para mí, soy arrebatado. La paciencia no existe en mi vida. Quiero algo y lo quiero ya. Y lo exijo para otra gente, de mi familia y de mí mismo. Me siento incompleto cuando no estoy a 100 millas por hora. Pero Dios tiene planes diferentes para nuestras vidas. Ok, ya corriste, ya anduviste a 100 por hora, ahora plácate. Ahora agarra un paso razonable. Y saboreando aquellas partes de Job. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a la universidad o están en ella. Pero una de las cosas bien difíciles de nuestros hijos es confrontar, expresar o llegar a un acuerdo con un maestro de ciencia orgullosamente ateo que le quiera decir cómo es la historia y de dónde vienes. Y yo peleaba con mi maestro, le decía, vendrás del chango tú, te pareces, pero yo no. Porque claramente era un conflicto, ¿verdad? Y me decía, ¿para qué haces aquí en la escuela si no quieres aprender lo que tengo que enseñarte? Y en este libro tan fuera de expectativa, de una persona que consideramos llorón, una persona que era algo especial para Dios, pero permitió Dios que lo zarandeara el diablo. Fíjense, de ser tan especial, presumido por Dios, le dio permiso para que le diera una sacudida tremenda. Si a ese hombre recto y perfecto, ¿quién es usted y quién soy yo? Para no pasar por eso. Y cuando usted y yo venimos a la iglesia 2 veces por semana, nos sentamos ahí a escuchar al hermano Daniel hacer preguntas y comentarios. Y sentimos que ya como cuando íbamos a misa ya cumplimos. Es que ya fue a misa. Y yo no sé, quizás me estoy poniendo fecha a mí, pero cuando iba yo a misa con mi abuelita, le preguntaba, ¿entiende lo que está diciendo? Era en latín, hermano. Ni siquiera el lenguaje lo entendíamos. Abuelita, pero si ese hombre está hablando otro idioma, ¿a qué vinimos? Me dijo, tú cállate y escucha. Ya fuimos a misa. No era importante que usted entendiera la palabra de Dios. No era importante un mensaje. Era importante que fuera a misa. Y cuando viene aquí a la casa de Dios,
Me escucha a mí o a cualquier predicador que venga aquí, a cualquier hermano. Chequeó la palomita, ya fue a misa. Le tengo una sorpresa. Usted no va a incomodar al diablo. Ni se preocupe. No hay ese riesgo. Él lo considera su camarada, su amigo. Dice, este está neutralizado, este no hace nada, ni me es de ninguna clase de riesgo. Neutralizado completamente. Pero si usted te ha dado cuenta que cuando un hermanito o una hermanita está fervoroso sirviendo a Dios, queriendo hacer el ministerio, usar esos talentos que le dio Dios, y luego lo ves zarandeado y batallado, y dice, óyeme, pero aquel hermanito estaba tan fuerte, ardiendo en fuego. A esas personas son las que va a incomodar al diablo y va a venir a sacudirlo y a estorbarle. Pero cuando estamos a gusto ahí sentaditos, ni preocupación. ¿Ok? Y en esta tarde estamos hablando de Job. Y como lo traigo en varias partes, a hoy quisiera quedar bien claro, no de un hombre pobrecito, no de un llorón, no de un hombre que arrastró el diablo y lo hizo pasar por una crisis. Fíjense, yo no sé cuántos de ustedes han llegado a una crisis que maldigan hasta el día que nacieron. Fíjense lo que estoy diciendo. De ser un hombre recto, un hombre justo, un orgullo de Dios, el diablo le puso esa zarandeada al nivel de decir, mejor no hubiera nacido. Fíjese lo que dice en Job 3, 1 al 3. Job 3, 1 al 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Yo sé que ni de chiste nos podemos comparar a lo que pasó Job. Ni de chiste podemos decir, es que yo he sufrido mucho. Ni de chiste podemos decir, ha sido un día o un año difícil, ¿verdad? Yo les platicaba que se puso despacio el trabajo, nos pusimos relajados. Y yo tengo un versículo favorito que creo que les he compartido, que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ni de chiste, pero no me puedo comparar con lo que Job tuvo que vivir. Y cuando vivimos una vida a la carrera, a 100 millas por hora, y de un de repente se ponen los frenos y se frena todo lo que estamos haciendo, y podemos ver una diferencia. Ahora tenemos tiempo para discutir con nuestra compañera. Nos sobra el tiempo para estar de desacuerdo. Antes la mirabas en la ratito y corrías y en la tarde venías y hola mi amor, ya vine a trabajar y buenas noches, cansado. Ahora tienes todo el día para pelear con ella.
Es todo el día para discutir. Cuando la pandemia nos mandaron a casa a todos, las escuelas se cerraron. Yo como director de obras de Allen Rock, se cerró la escuela. Nos dijeron, hay el nuevo aviso, todo va a estar en línea. Nos fuimos mi esposa y mi familia y yo a Rosarito, rentamos una casita ahí, nos estaban mandando el chequecito a gusto. Una casita ahí enfrente de la playa. Hasta cómo guisar los frijoles salíamos de acuerdo mi esposa y yo. Nunca en la vida habíamos estado los 4 juntos 24 horas, 7 días a la semana. Nunca había pasado eso. Supimos las diferencias de cómo cocinar. No, es que, óyeme, si yo soy la cocinera aquí, ¿cómo me vas a decir cómo cocinar esto? Yo cocino, tú cómetelo. 24/7, algo que debía de haber sido una bendición, empezamos a deschongarnos. No salíamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados. Era algo diferente para nosotros. Y aquella dulce compañera y aquel esposo amable se vuelve un ogro. Se vuelve algo intolerable. Y decimos, ¿qué pasó? Y con Job no fue diferencia. Su mujer le dijo, maldice tu Dios y muérete. Wow, con una esposa así, hermano, ¿para qué quieres más? Ya muérete, no estés dando lata. ¿Verdad? Job no era la excepción. Cuando eran fiestas y todo agradable, banquetes, le sobraba la dulzura. La vida era agradable. Cuando usted ha vivido con una persona por muchos años, ¿verdad? Mi esposo y yo tenemos 35 años de casados. Y hemos pasado por buenas y malas, ¿verdad? Y no hay un secreto de cómo entenderse en dos personas más de que poniendo a Dios al centro de ellas. Y yo le aseguro que la esposa de Job y él no tenían ese acuerdo. Para claramente decirle, ya no estés dando lata, muérete. ¿Verdad? Yo no sé si usted saliendo de aquí va a ir a entender, a leer ese libro o cualquier otro. Pero si tiene hijos en la universidad o está usted ahí en la universidad, en el último libro que usted esperaría hallar las preguntas a todo aquello que su maestro de ciencia le negó o cualquier otra cosa, lea Job. Y ahí le va a decir cosas que nunca preguntó. Cosas que en la escuela le están queriendo enseñar como concretas. Desde la creación hasta un banco de granizo que tiene Dios guardado allí. Léalo, le va a interesar. ¿De dónde viene el viento? Un monstruo que se llama Leviatán, que lo vemos en las películas y lo enseñaron y lo enseñan aquí. Usted ni siquiera cuenta se dio que Job se lo platicó. ¿Ya lo hicieron película? Pero cosas que parecían sin importancia, que pensaba que usted en la universidad solamente iba a escuchar
cosas por escucharlas. Pero claro están que eran importantes para Dios. Y en este libro, donde lo calificamos como una crisis de una persona que está pasando por un mal tiempo, puede aprender cosas de la vida real, de una universidad, de un estudio que a veces piensa uno que ¿para qué sirve eso? No es importante. Pero era importante para Dios, era importante para Job y era importante entender aquellas cosas. Y como el título que yo le dije que era Job el maestro o el maestro Job, quisiera una lección que he aprendido de lo de Job. Que cuando estamos pasivos, tranquilos, escuchando, recibiendo, el diablo no se molesta. Pero si usted es alguien que quiere unirse a lo que esté haciendo Dios, poner los dones que le dio a trabajar, aunque llega cansado del trabajo y dice, me sacudo el polvo y me voy a ese grupo de amistad que me comprometí. Está haciendo frío y ando cansado, pero yo me voy a la iglesia como me comprometí. Cuando le toca hacer aquel ministerio en el que no hay ruido, no hay fama, nadie está mirando, solamente usted, Dios y la persona aquella que tiene esa necesidad y que el día de la semana que no va usted lo va a extrañar. Fíjese lo que estoy diciendo. Sin ruidos, sin música, sin halagos, un trabajito que nadie más quiere hacer, que Dios le ha puesto en su corazón ser esa bendición para esa persona. Y que usted sabe que si no va usted, nadie va a ir. No es algo de mucho ruido, de mucha fama. Es algo que solamente usted y Dios saben. Y quisiera decirles que, para no hacérselas tan larga, porque vamos comenzando con Job. El diablo está lleno de mentiras. Y su táctica es engañarlo a usted y hacerlo sentir inútil. Decirle que está derrotado. Decirle que no hay nada que usted pueda hacer. Pero Dios tiene un plan para su vida. Aunque se eche de enemigo al diablo, ya lo es. Y fíjese lo que dice en Santiago 4:7. Y así dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No hay necesidad de que esté atemorizado. No hay necesidad de que viva con ese miedo. Dios ya ganó la guerra. Estas batallas son pasajeras y muchas veces son falta de información. Estamos atemorizados creyéndole las mentiras al diablo. Fíjense, yo no sé cuántos de ustedes saben, pero en la Segunda Guerra Mundial, en la isla de Okinawa, estaba un grupo de soldados americanos presos de guerra 2 meses después de que se ganó la guerra. No les llegó la información, no sabían.
seguían siendo presos y haciendo lo que sus cautivos les forzaban a hacer. Estaban en una isla y aparte no les llegaba la información. Y seguían tratándolos como presos de guerra, como cautivos, Y Hiroshima ya había pasado, ya se había rendido Japón y ni siquiera sabían. El diablo nos tiene así muchas veces. Ya ganó Dios la guerra. Estamos en unas batallas sencillas y el diablo nos está diciendo: sigue siendo mi preso, sigue siendo mi cautivo, sigue siendo, te tengo bajo control. ¿Por qué? Porque no nos informamos. Necesitamos entender qué es lo que dice la palabra de Dios. En primera de Juan 4:4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay ni siquiera dónde empezar. Yo no sé si es una introducción que le interese de Job, pero es solo el principio de la información que tiene. Y quisiera interesarlo, que vea todo ese material que tiene allí, en Job y otros libros, pero ahorita estamos hablando de Job. Quisiera que se sienta cierto, convencido en quien ha creído, y que a través de esta historia podemos ver no solo los retos, sino también saborear las victorias, las de Job y las suyas, aquellas cosas pequeñitas que pasamos por alto. No vemos aquellas victorias pequeñitas. Queremos lo grande, lo de luces, lo de que se sepa, que se vea. Pero muchas veces aquellas victorias pequeñitas son las que van formando nuestro carácter, nuestro modo de ser. Que Dios les bendiga en esta noche. Y que su reto en su vida sea no lo grandioso, pero lo que Dios ha puesto en su corazón como tarea. Aquel ministerio importante que Dios le ha puesto, empezando con su familia. Gánese a sus hijos, gánese a sus hermanos, gánese a aquellos cerquitas de usted, y luego se va de misionero al otro lado del mundo. Pero empiece en su casa, empiece con los suyos. Que Dios me los bendiga. Quisiera que se me acompañen puestos de pies y vamos a despedirnos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche gloriosa venimos ante su presencia, Señor, entendiendo que ni siquiera nos podemos comparar con Job. Y aquellos retos y dificultades que vienen en nuestra vida, usted tiene el control de ellos. Y sabemos, Señor, que hay lecciones tan importantes para nosotros en cada uno de estos libros como Job. Le pido, Señor, que a cada familia representada, Señor, en este lugar, los lleve con bien, les dé esa fuerza que necesitan para ser esos triunfadores que usted ha decidido que somos. Que podamos, Señor, entender que tenemos una tarea importante, ese ministerio que ha puesto en cada uno de mis hermanos. Bendígalos ricamente y que sigan con ese anhelo de servirle. Le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.